En sus comentarios mencionaron que querían conocer acerca de los nómadas de las estepas. Hoy vamos a hablar de una cultura que fue parte de este grupo, los escitas. Los escitas fueron una antigua civilización nómada euroasiática que existió desde el siglo 8 a.C. hasta el siglo 4 a.C. Su territorio abarcaba una amplia zona que se extendía desde Europa Oriental hasta Asia Central, principalmente en la región conocida como Escitia. Los escitas eran conocidos por su habilidad en la equitación y se destacaron como excelentes jinetes y arqueros, quienes llegaron incluso a invadir Egipto a finales del siglo 7 a.C. La mayoría del conocimiento que se tiene sobre los escitas procede de fuentes extranjeras. El historiador griego Heródoto escribió extensamente sobre ellos en su obra Historias. Sin embargo, una gran parte de este conocimiento proviene de hallazgos arqueológicos, ya que no dejaron registros escritos propios. Estos hallazgos han llegado a corroborar varias de las historias transmitidas por Heródoto. La vida nómada era la característica principal de este pueblo. Vivían agrupados en tribus, moviéndose por las estepas en grandes convoyes formados por carros de 4 a 6 ruedas, que eran arrastrados por bueyes. Su dieta era muy simple, a base de carne hervida, leche de yegua y un queso elaborado con esta. Se dice que el clima extremo en el que vivían y la falta de una alimentación más nutritiva causaba en este pueblo impotencia y esterilidad. Otra causa que se atribuyó a esta condición fue el sedentarismo con el que vivían, ya que los escitas siempre marchaban a caballo o en carro y nunca se desplazaban a pie. Este pueblo era especialista en guerras. Eran conocidos por ser grandes jinetes y eran temibles arqueros a caballo. El arco escita era pequeño para poder ser usado cómodamente a caballo. Estaba hecho de madera, hueso y tendones de animales. Este arco, al igual que las flechas que usaban, eran portados en un carcaj llamado goritos. Además, los nobles escitas formaban una élite de caballería, quienes tenían mejores armaduras. Se equipaban con lanzas, jabalinas, hachas, sagaris y escudos. Definitivamente este no era un pueblo al que quisieras enfrentarte. Eran famosos por su destreza militar y se ganaron una reputación como guerreros feroces. A menudo participaban en incursiones y saqueos en regiones vecinas, lo que les permitía acumular riquezas y recursos. Hay algunos otros aspectos bastante llamativos y un poco inquietantes acerca de esta cultura. Uno de estos es que los escitas debían beber sangre del primer enemigo que matasen como rito de iniciación. Después debían recolectar todas las cabezas de todos los hombres que hubiesen matado en combate y llevárselas al rey. Luego, a estas cabezas se les arrancaba las cabelleras para poder llevarlas atadas a la montura como toallas o cobertores. También utilizaban la piel humana arrancada de sus enemigos para varios usos, como por ejemplo la elaboración de estandartes. Incluso, anualmente se celebraba un banquete de parte de los jefes a la comunidad, y quienes no hubieran matado a nadie no podían participar. El otro aspecto llamativo acerca de las costumbres de este pueblo eran sus rituales fúnebres. Cuando moría el rey, se embalsamaba su cadáver, relleno de hierbas aromáticas, y se llevaba en carro por toda Escitia para poder recibir las muestras de dolor de sus súbditos. Era común que las personas se automutilaran o que traspasaran sus manos con flechas como muestra de su dolor. Otras personas optaban por solamente afeitarse la cabeza. Ahora bien, esto no es todo. El rey era enterrado en una enorme fosa, pero no estaría solo. Se estrangulaba a una de sus concubinas, a su copero, a su cocinero, criados, mensajeros y a sus caballos favoritos, para que le acompañaran y sirvieran en el más allá. También se añadían sus lujosas pertenencias, como joyas, armas, tapices y más. Pero aquí tampoco acaba esto. En el aniversario de la muerte del rey, se escogían a 50 de los servidores más fieles al monarca y a 50 de sus más bellos caballos. Una vez muertos eran disecados y empalados, disponiéndolos en un círculo en torno a la tumba del rey. En cuanto a los funerales de personas humildes, estos eran menos impactantes. Incluían igual embalsamientos y procesiones en carros. Luego del funeral, los escitas debían purificarse tras haber estado en contacto con la muerte. Se lavaban el cuerpo con fuertes fricciones y luego se metían en una tienda que tenía una especie de sauna. Allí arrojaban granos de cannabis sobre las piedras ardientes, produciendo un intenso humo que les embriagaba.
Vamos a ver ahora un poco acerca del arte escita. Los contactos escitas con artesanos griegos dieron como resultado los famosos adornos de oro escitas, que se encuentran entre los más elegantes objetos de los museos del mundo. El arte escita estaba compuesto principalmente por objetos decorativos, tales como joyería, decoración de armas y equipamiento de los caballeros o aparejo de los caballos. Utilizaban materiales tales como oro, madera, cuero, hueso, bronce, hierro, plata y oro blanco. La joyería escita muestra una gran maestría técnica y un estilo distintivo. Los escitas creaban joyas elaboradas utilizando metales preciosos como el oro y la plata, así como piedras preciosas, esmalte y vidrio. Sus diseños se caracterizan por una combinación de elementos animales y geométricos. Los motivos animales incluyen imágenes de animales salvajes como ciervos, leopardos y caballos, así como criaturas mitológicas como grifos y serpientes. Los escitas también decoraban sus armas y equipos militares, como las empuñaduras de espadas y las fundas de arcos, con diseños artísticos. Como nómadas, los escitas trabajaron en materiales decorativos para usar en sus caballos, tiendas y carretas, y muchas de las piezas eran pequeñas para que fueran portables. Además, se han descubierto otros objetos artísticos escitas, como estatuillas de bronce y piedra, adornos de vestimenta y placas decorativas. Estos objetos muestran una amplia variedad de motivos y estilos y reflejan la influencia de otras culturas con las que los escitas entraron en contacto, como los asirios y los griegos. El arte escita, especialmente la joyería escita de oro, es altamente valorada por los museos. Así, el Museo de Hermitage en San Petersburgo posee la colección más amplia de arte escita. El arte escita se hizo conocido en Occidente gracias a la exhibición de oro escita procedente de varias colecciones ucranianas que hizo un recorrido por América del Norte en el año 2000. Igualmente, la influencia del arte escita se ha identificado en lugares como Corea, como por ejemplo en las coronas reales del Reino de Silla. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.